Historia del crimen en 7 días radio. El psicópata, el asesino serial que sembró terror en nuestro país entre la década de los 80 y los 90, no se pudo atrapar en su momento para que enfrentara la justicia. Hay varias hipótesis que hablan de quién era esta persona. Hoy vamos a tener aquí en Historias del Crimen a don Gerardo Castain, quien es un experimentadísimo exagente judicial, fue jerarca judicial en varias oficinas de la policía judicial, también es criminólogo, es docente universitario, así que, y lo más relevante, es que durante un buen tiempo estuvo investigando y tratando de cazar a este asesino serial que ha sido conocido en Costa Rica como el psicópata. Don Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar de esta sección Historias del Crimen. Muy bien, Rodolfo, y estoy para servirles y tratar de aportar lo mejor y lo mayor de la experiencia esta, ¿no? Don Gerardo, decíamos, bueno, el psicópata actuó según la policía, el primer rastro que se notaría ya y que se le atribuiría directamente que él tuvo algún tipo de participación fue en el Cerro San Miguel, en la Cruz de Alajuelita, donde fallecieron 6 mujeres, pero también se dieron varios casos posteriormente en lo que se denominó el Triángulo de la Muerte, y el último caso fue en 1996, en el cual se da muerte a una pareja en Patarrá. Entre esos dos hechos hubo otra serie de homicidios, y yo estoy seguro, don Gerardo, que hay mucha gente que tal vez ha escuchado un poco acerca del psicópata, pero por un asunto generacional no conoce mucho. Así que lo rogaría tal vez que nos diera un poco de contexto. ¿A qué se enfrentó la policía judicial entonces? ¿Cuáles son los casos? ¿Dónde es que se supone actuaba o operaba esta persona? Sí, es importante mencionar que los psicópatas lo que tienen es un trastorno de la personalidad, no son locos, son personas, hombre o mujer, sumamente inteligentes y que son distintos a todas las demás personas. Ya desde esa perspectiva tenemos una situación difícil. Los psicópatas son extremadamente inteligentes, en la mayoría de los casos, son personas con mucho poder de convencimiento y que mentalmente son muy estructurados. La situación en ese tiempo, cuando se presenta, más bien cuando a mí me asignan el caso por medio de un oficio, el licenciado Guillén, director en ese tiempo del OIJ, yo me veo en la necesidad de investigar o reinvestigar el caso del Cerro San Miguel, en donde mueren efectivamente 7 mujeres, unas chiquitas, una adolescente y una señora. Y ahí se establece por la investigación que los 4 sujetos que fueron imputados en ese tiempo estuvieron ahí en el Cerro San Miguel, que era Arnoldillo, Viruta, Galleta y Tres Pelos. Pero según la versión de un informante, a quien ellos le dan las armas a guardar y luego regresan a pedirle la M3 para irla a probar al Cerro San Miguel, ese informante deja claro en este caso de que los 4 imputados sospechosos estuvieron en ese sitio, pero hubo otra persona por lo menos más a la par de ellos. Vamos a nada más a recapitular un momento. Ese primer caso es el caso del Cerro San Miguel, pero se le conoce como la masacre de la Cruz de la Alajuelita. Un domingo que había una actividad religiosa, aparecieron las mujeres muertas al día siguiente porque sus familiares dijeron que no bajaron. Una investigación policial señala a 4 personas, 2 de ellas mueren, ¿verdad? Y solo 2 van a juicio.
Hubo un par de procesos, el proceso fue muy cuestionado a nivel judicial y quedan ellos absueltos. Sin embargo, independientemente de ese proceso, del cual una vez ya hablamos acá, siempre se ha dicho que tenía que ver una persona más, o por lo menos que había elementos de una persona más. ¿Qué es lo que liga este caso con los otros casos que siguen posteriormente, Gerardo? Ok, en el cerro San Miguel o ahí en la Cruz de Alajuelita hay varios indicios y hay varias evidencias, haciendo la diferencia entre indicios y evidencias. Pero dentro de los indicios había una situación que fue la forma en que colocaron los cadáveres de por lo menos 5 de las víctimas, que era en una posición lineal. Eso generalmente en la guerrilla se usa para ahorrar tiempo. Cuando hay muchas víctimas, mucho muerto, entonces hacen una fosa común y ponen los cadáveres en esa posición para ser jalados y echados en la fosa común. Era un indicio, o pudo haber sido tal vez una persona que leyera mucho y conociera de eso. Lo otro fue la presencia o la aparición ahí de casquillos calibre 22, 9 milímetros y 45. O sea, había varias armas realmente. Armas. Otro indicio ahí que era importante tomar en cuenta por una teoría, más bien una hipótesis que anduvo por ahí, es que tanto la mamá como una hermana, una tía de las chiquitas, ellas iban a subir con todo el grupo, pero no aguantaron el trajín, se quedaron en un lugar y cuando van a empezar a subir otra vez, ya viene la gente bajando de la actividad. Esta era una misa de la Iglesia Panamericana. Entonces, cuando van a empezar a subir, una gente viene corriendo y le dice, no suban porque están disparando, hay unos locos, no suban. Entonces ellas se quedan ahí, se quedan esperando a los familiares y nunca bajan. Eso quiere decir que casi que lo hicieron delante de todo el mundo ahí, por lo menos la captura de las víctimas. La presencia de sobre todo de los casquillos calibre 45 y algunas balas, cuando son examinadas en el laboratorio de balística, se establece que son disparados por una subametralladora Guide M3A1. Guide de la fábrica. La subametralladora es conocida popularmente como M3. En ese tiempo, uno de los imputados se ahorca y el otro viruta en estado de ebriedad pasa la radial ahí en Atillo y lo mata un carro. Quedó otro Arnoldillo y 3 pelos y están presos. Estando presos ellos, se comete el primer, bueno, es un poquito complejo, los 2 casos del Parque La Amistad en Curridabat. O sea, sorprenden a una pareja, la llevan, pasan el río, ahí matan al hombre y llevan a la mujer a más o menos 3 kilómetros en la noche y la llevan a un lugar que se llama Litaba, una finca que se llamaba Litaba, ya ahora construyeron ahí. Y como a los 3 meses vuelven a capturar a otra pareja en el mismo sitio, cruzan el río, matan al hombre, lo colocan encima del otro que estaba ya en estado de putrefacción, y a la mujer se la llevan, hacen el mismo recorrido y la matan allá en la Itaba. Por el modo de operar, uno podría decir, Gerardo, que la idea era deshacerse del hombre lo más rápido posible. Sí. Y llevarse a la mujer a otro punto. Sí, claro. Pero el objetivo era la mujer, me imagino. Sí, pero esa dinámica para un solo hombre, porque por ahí vamos con el asunto, para un solo asesino era muy difícil movilizar a una pareja hacia el fondo del parque ese, donde es Montasal, y ahí tenía el hombre o la mujer que saber que algo iba a pasar, más si lo llevaban amenazados. Alguno pudo haber salido corriendo y aparecer en otro lado, pero no ocurre eso. Ya ahí empezamos con hipótesis de que no era solo un asesino. En esos 2 escenarios últimos, no en el de la abuelita, que se planteaba que sí, que posiblemente había más de uno, pero en este caso, en los recientes, los que se dieron posteriormente, eso es en Curridabat, me parece. Ese Parque La Amistad es al lado atrás de Hacienda Vieja. Ajá. Ok,
Pero ustedes empiezan a sospechar, aquí hay más de una persona. No tanto en ese caso, sino que cuando toman otra, bueno, perdón, de ahí, ¿cómo es? Del Parque de la Amistad, vuelven a matar al costado este del cementerio de San Antonio de Desamparados a una muchacha que está leyendo un libro en su cuarto, y ahí hay una confusión porque dicen que es que se sale del patrón porque mata en una zona residencial, pero es que a la par había un cafetal como de 50 metros o 100 metros cuadrados donde entraban indigentes, entraban adictos y todo tipo de delincuente ahí, y entonces no era tan residencial. En este caso, el tipo, por lo menos uno, dispara desde la parte del cafetal hacia el cuarto donde está la mujer y la mata. Es un sitio de suceso mixto, y de ahí pasan a matar a la entrada de San Vicente, de Tres Ríos, que es donde ya uno, o sea, por lo menos yo me convencí de que era más de un tipo, porque hay un pastor evangélico que ingresa a San Vicente, va a pie ahí por la carretera oscura, hace su actividad ahí religiosa, y cuando viene encuentra sobre la carretera, él va con su esposa, encuentra sobre la carretera un charco de sangre. Cuando yo lo entrevisto y le digo a él que vio él, porque él dice que sigue la sangre hacia adentro del cafetal. Y se asusta. Sí, él espera a otro señor, y con el señor siguen, pero ahí viene el problema. O sea, siguen, pero no un rastro de sangre, lo que él sigue son gotas de sangre. Para que hayan gotas de sangre, la fuente que la liberó tenía que estar en suspensión. Entonces, o alguien la tenía alzada, o entre dos la alzaron, pero el hombre lo tenían al otro lado, o sea, no podía ser un solo tipo. Cuando la muchacha esa huye y se va por medio de la carretera hacia la pista, posiblemente a pedir ayuda, le disparan desde abajo hacia arriba, en ráfaga, 3 disparos le hacen, pum, 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 y ella cae. Pero lo que quedan son gotas. La sangre en forma de gota le da a uno información en el sitio del suceso o en el escenario del crimen, le da altura, le da velocidad y le da dirección. O sea, ahí tenía que haber más de una persona, pero hay más. Entonces, cuando el señor ese, el pastor, viene con el amigo y siguen las gotas de sangre, ingresan como 10 metros dentro del cafetal, que es un cafetal como de 100 metros cuadrados. Y hay casas allá al otro lado. Es pequeño, realmente pequeño. Se llama Leoncillo. Entonces, cuando entran a los 10 metros, ven al hombre, según ellos herido, pero ya estaba muerto, estaba sin camisa ahí. Era un muchacho joven, sí, era una pareja joven. Sí, eran jóvenes. Recuerdo el caso de San Vicente. De San Vicente. El asunto es que cuando ellos ingresan y ven al muchacho, oyen, según el pastor, que en paz descanse, oyen a más de una persona que se hace hacia adentro del cafetal. Uno más o menos sabe cuando son dos o una claro. persona. Ellos dicen dos personas. Sí, más de una persona, dice él, que lo oyó. Más de una persona, corriendo. Sí, se hacían hacia adentro del cafetal, se asustan, salen, llaman a la policía dura como 50 minutos en llegar y ya se encuentra el sitio. Pero Gerardo, nada más, hay mucha gente que tal vez no había nacido para el caso de usted y yo ya habíamos nacido, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Usted había nacido antes que yo. Pero mucha gente, nada más para poner en contexto ese caso, eso es, digamos, una ruta, todo ocurre en un camino paralelo a la Florencio del Castillo, me parece, ¿verdad? Ok, al lado sur de la Florencio del Castillo. Hay un caminito por ahí. Va una pareja joven. Es una carretera, es asfaltada, ¿verdad? Es asfaltada, sí, ok. Sí. Va una pareja joven, se cree que los intercepta o los interceptan allí y los meten al cafetal. Es una posibilidad, una hipótesis. La otra es que como era una pareja joven y eran novios, pues ingresaran ahí al cafetal, la cerca al alambre de púas estaba cortada y que ingresaran ahí a besarse o algo, y ahí lo sorprendieran, que es otra posibilidad. El asunto es que antes de que eso sucediera, el hijo del pastor venía desde San Vicente, buscando hacia la pista a pie, y hay 3 tipos ahí. Y le dicen, venga, compadre, repórtese. Y entonces se asusta, se queda parado, y en eso da vuelta una microbús del campo de escuela de Scout, que está arriba de San Vicente, y donde alumbra
él aprovecha y pasa corriendo. Ahí es donde se dice que alguien por lo menos lo vio. Vio a los tres, ¿verdad? Pero iba asustado, ¿verdad? El muchacho. Ok. En el caso de Edwin y Marta, que ahí pasa de San Vicente, allá a La Itaba. Ese es otro caso. Otro caso, el hombre aparece en un pick-up, un Toyota 1000 creo, un Datsun 1200 de esos que habían antes, y ella aparece como a 1 kilómetro en el cauce de un riachuelo. El asunto es que sobre ella había una piedra inmensa, o sea, esa piedra no la podía movilizar una sola persona. Por más fuerte que fuera. No. Y no fue que la tiraron, fue que la colocaron para ocultar el cadáver. O sea, usted me está diciendo acá, y no sé si usted es el único que sostenía esa tesis, porque siempre se ha hablado de una sola persona, excepto el caso de Alajuelita, siempre se ha señalado a una persona. Usted sostiene, como investigador de las escenas y de estos casos, que tiene que haber participado más de una persona en todos los casos del psicópata, o por lo menos en esos que ha mencionado. Por lo menos en los que he mencionado, posiblemente en el de al costado este del cementerio de San Antonio de Desamparados, pudo haber actuado solo, es una posibilidad. Pero los escenarios, que es otra situación que se equivocan en el perfil. El hombre no tenía que ser experto en montaña, o sea, donde trabajaba, en los escenarios que trabajaba eran escenarios abiertos y eran cafetales, usted tenía luces a un lado, luces al otro lado por donde se podría orientar. Pero tal vez porque lo que dicen que es experto en montaña, o por lo menos tendría que tener algún tipo de experiencia o de conocimiento, es porque según yo he entendido siempre, la verdad es que solo en 2 escenas he estado en mi vida cubriendo este caso, uno que fue en Higuito, donde una mujer que resultó herida, y el caso de Patarrá. En ambos casos no se encuentra en la escena elementos suficientes como para ayudar a la identificación. Ustedes tienen un concepto muy interesante cuando investigan, que hay una transferencia siempre, donde está alguien, deja algo en escena. Sí, el principio de intercambio de Edmond Lockhart se llama. Ese principio parece que no dejó elementos, o sea, en el caso puntual, por ejemplo el de Patarrá, que es el que recuerdo, el último, no deja un elemento que diga, caramba, esta pista es muy clara en ese sentido. Sí, no, hay que tomar en cuenta que los escenarios abiertos son sumamente contaminantes. Las escenas que se desarrollan en un escenario de ese tipo van a producir necesariamente evidencias e indicios. El escenario recepta esas evidencias, pero en un sitio abierto donde hay viento, hay lluvia, pasan animales, es difícil la obtención de evidencias que vayan a relacionar directamente a una persona con alguna escena, porque el otro problema es que, por ejemplo, el concepto de escena y escenario, que ahí lo estuve discutiendo, es que, digamos, si usted está aquí ahorita y se corta un dedo, queda sangre, se va y alguien entra y me mata a mí, va a venir inspecciones oculares del OIJ, va a recoger fluidos corporales, va a recoger esa sangre, van a establecer el marcador genético, la identidad genética, bueno, de la fuente que liberó eso, se dan cuenta de que usted estuvo aquí, lo van a llamar, le toman muestras de sangre y va a coincidir. Pero Rodolfo González estuvo en el escenario, no en la escena del crimen. La escena es en el momento en donde son las acciones, vitales, dinámicas, que se desarrollan en un escenario. En ese caso, los escenarios del psicópata son sitios abiertos, a excepción del de Eligia Camacho, el de San Antonio. El de la casa que ella está en su habitación y entra un disparo por la ventana. Exacto. Ahí ocurrió alguna situación que tal vez hace falta experiencia de toda la policía, que es que llegó primero la fuerza pública, entonces anduvieron caminando y cerca de la ventana aparece una suela de zapato tipo militar, pero nunca se le decomisó a los policías que estuvieron ahí las botas para ver si era... que estuvieran ellos en el escenario. Eso. Vamos a ver, porque yo sé, y reitero, hay mucha gente que está escuchando esto y dicen, esos dos están hablando de un montón de crímenes. Sí, son un montón de crímenes, como yo les dije, el primero se da en Cerro San Miguel y el último en Patarrá. En todos estos casos, por lo que usted me está diciendo, habría elementos para pensar de que hubo más de una persona. E incluyendo, hay un caso muy particular que es el primero que a mí me tocó cubrir de esta serie, por decirlo de alguna manera, una mujer
va en Higuito, va hacia su casa, la intercepta un hombre, le dispara cuando ella intenta huir. Ella es trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja hasta un centro médico. Ella brinda alguna información, no la suficiente para permitir identificar a esta persona o a estas personas, pero usted me corrige, me parece que en ese caso puntual sí habló nada más de un agresor, ¿no? Ahí lo que sucede es que esta muchacha va cruzando un cafetal, aparentemente venía de una fiesta, y efectivamente ella dice que le van a robar una cartera a unos habitantes de una casa que hay cerca. No fue a la policía que ella le habló. Entonces les dice que es que le iban a robar una cartera y que ella pensaba que le iban a violar. Eso se llama sobrevida. La sobrevida es el tiempo que transcurre desde que la persona recibe la herida mortal hasta que muere. Pero ella habla eso, pero hay una situación ahí de que el tipo posiblemente lo que quería no era robarle la cartera, sino violarla o hacer algo con ella, causarle lesiones de algún tipo. Ese caso... Yo por eso, creo que ahí se habla solo de una persona. Tiene usted razón, ella no fue entrevistada por la policía porque ella muere. Muere en el hospital. Entonces tal vez quienes estaban atendiéndola no supieron preguntarle algunos elementos importantes, o ella misma, a partir de las heridas y lo que estaba tan asustada, no brindó, o sea, la comunicación que se dio no permitió esclarecer mucho ese elemento. Sí, está bien. Se le llega a ese caso que podría ser vinculado a estos otros crímenes o relacionado por la munición que se utiliza. Por la bala. La bala. Cuando en la autopsia se recupera la bala, entonces las estrías y las marcas que tiene individualizantes son reflejo de que fue disparada por una M3 que fue utilizada en otros casos y fue utilizada también en la Cruz de Alajuelita. Ahí, Rodolfo, ahí hubieron muchas situaciones. Yo considero que no hubo tal vez falta de capacidad natural de investigación, sino que más bien hubo una efervescencia de mucho investigador del OIJ por ser el héroe en resolver el caso, y eso afectó mucho la investigación. O sea, no había una unidad en ese sentido. Incluso andaban una pareja de la fuerza pública por sus propios medios ahí investigando y echaban a perder muchos operativos. El otro pensamiento, y tal vez ahí se pecó de falta de conocimiento, es que los psicópatas tienen un tiempo de enfriamiento. Entonces se hacían equipos para investigar ese crimen, y como pasaba el tiempo y no volvían a haber crímenes, entonces se desarmaban los equipos y volvía a matar, y muchas veces entraba otra gente que ya no tenía la experiencia de los otros. Eso sí pudo haber afectado la investigación, pero no tanto en la capacidad individual de los investigadores, porque es una cuestión ya natural, ¿verdad? Usted se me adelantó a la siguiente pregunta, así que voy a hacer una pausa comercial de unos minutitos, y cuando regresemos vamos a retomar ese tema, porque usted, como le dije, se me adelantó. ¿Qué lecciones nos dejan estos casos, o por lo menos este caso en particular? Ya usted me adelantó uno, y prácticamente hubiese sido importantísimo desde el principio, o por lo menos con los primeros dos casos, haber creado una unidad que le diera un seguimiento total a este tema. Pero vamos a la pausa. Cuando regresemos seguiremos conversando aquí en Historias del Crimen, y vamos a continuar hablando de ese tema con don Gerardo Castain, quien durante muchos años estuvo cazando al psicópata, y ahora nos dijo que él cree que más de una persona participó en estos hechos. Pero ya volvemos a 7 Días Radio. Siete Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. BMI presenta en 7 Días Radio, Hablemos de Seguros. Un seguro colectivo es un incentivo que brinda estabilidad al capital humano de su organización. Los seguros colectivos de BMI están a su disposición. BMI presentó en 7 Días Radio, Hablemos de Seguros.
Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. segurosbmicr.com. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada, la verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el INBU. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa. Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www.inbu.go.cr. En Claro eliminamos el costo de roaming en los planes postpago con América Sin Fronteras para que hables y navegues en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido. Pásate a renovar tu plan hoy y disfruta de doble internet de por vida. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca. Las calles que usted tiene cerca. La seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. segurosbmicr.com. Mamá, ¿dónde podremos ir con 1000 colones? Claro, amor, al Museo de los Niños. Vení y disfruta de nuestras actividades navideñas y la promoción especial de entrada a solo 1000 colones para grupos de 3 o más personas. La Navidad se vive en el Museo de los Niños. Más información en el Facebook Museo de los Niños CR. Te invita. Teletica Radio. Generamos conversación. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en 7 Días Radio, nuestra sección Historias del Crimen, y estamos hablando con Gerardo Castain, quien durante muchos años, en su condición de investigador del organismo de investigación judicial, estuvo con la tarea de cazar a el psicópata, el primer caso que ha sido documentado y estudiado en Costa Rica como un asesino serial. En total sumó 19 víctimas, y aunque el caso ya ha sido prescribió porque evidentemente pues ya transcurrió mucho tiempo, sí es un caso de análisis para la investigación criminal. Don Gerardo, yo antes de la pausa le decía, ¿qué lecciones debería de haber aprendido ya la policía a la hora de investigar casos de asesinos en serie a partir, no sé si la palabra es correcta, es a partir de los errores o de esa curva de aprendizaje que tomó el haber investigado estos casos que se dieron entre 1986 y 1996? Sí, Rolfo, a nivel mundial, casos de asesinos en serie son solucionados o resueltos por cuestiones casuales. En realidad hay muy pocos casos donde por investigación se haya llegado directamente al asesino.
Sin embargo, ahí podemos hablar, por ejemplo, de que a raíz de estas investigaciones se mejoró lo que fue la parte criminalística del organismo de investigación judicial. El organismo de investigación judicial está compuesto de 3 departamentos: el Departamento de Medicina Legal, el Departamento de Ciencias Forenses y el Departamento de Investigaciones Criminales, que es donde está la Policía Judicial. O sea, una persona puede decir que trabaja en el OIJ, pero no es Policía Judicial. Entonces, la parte forense, de ciencia forense, de los laboratorios de criminalística se mejoró muchísimo, hasta el punto que este departamento ha ganado premios a nivel internacional. O sea, nosotros debemos de tener confianza a los ciudadanos en que hay unos laboratorios que son capaces de hacer los estudios más sofisticados que puedan existir, ¿verdad? Casi que un 95%. Lo otro que ocurrió ahí, la otra enseñanza, fue mejorar la cadena de custodia. En muchos casos, algunas evidencias se perdieron por falta de una adecuada cadena de custodia, que consiste en el control del elemento, la materia, para que no se deforme ni se contamine, ni se corrompa, en muchos casos si son fluidos corporales. Esta mejoría en la cadena de custodia fue muy importante también. Y después, lo otro que no se ha presentado la oportunidad, pero que ya el organismo en su memoria tiene el desfase que se presentó en la investigación del caso. O sea, debe haber mayor autoridad de un director de la investigación, y no estar el asunto sujeto a que ingresa un investigador, ingresa el otro, se mete uno, se mete el otro, sino que todas las informaciones que llegan se concentren en una sola dirección. Y eso fue otra enseñanza muy importante, que ojalá más bien que no suceda. Pero si ocurriera un caso de estos, que se tomen en cuenta todas esas experiencias, porque sí va a ser positivo, ¿no? Usted, a partir de su investigación, me dice, ¿usted cree que hubo 2 psicópatas, o por lo menos 2 personas participando en esas escenas? Yo diría que hubo más de uno. Más de uno, no necesariamente 2, puede ser hasta 3. Lo que pasa es que, y usted me lo dice como investigador, me imagino, se ha sabido que cuando participan más de 2 o 3 personas es mucho más difícil mantener en secreto algo. Siempre habrá alguien que cuenta, ¿verdad? Dicen que cuando un secreto lo saben 5 o 6 personas, ya no es secreto, ya es información. Así que ¿no cree que es muy difícil también pensar en que sean 3 o 4, tomando en cuenta que después de tanto tiempo nunca se tuvo una certeza de quién estaban detrás de esto? Sí, en materia de investigación criminal hay muchas sorpresas, incluso para uno como investigador. Algo que parece obvio no es obvio, o sea, no fue obvio nunca. En la investigación, más bien dentro de la investigación de homicidios, hay intimidades que nadie más conoce, y muchas veces las conoce solo el investigador, ni siquiera la pareja del investigador. En ese caso, hubieron muchas investigaciones, se citó mucha gente, políticos que estaban siendo involucrados por el pueblo ahí, que estaban metidos en estas situaciones. Pero hubo un caso de una persona que sí se investigó bastante. Él andaba con otros 2 sujetos, yo no puedo mencionar nombres, lógicamente. No puede, pero sí nos puede contar un poco. Claro, sí, y era un tipo que conocía perfectamente toda la zona. Incluso en un momento dado se detiene a una prostituta de Río Azul en la investigación de una mujer que había desaparecido en esa zona, que no se vinculó al caso del psicópata, pero ella por lo menos me llevó a mí personalmente a un lugar donde el sospechoso uno de los sospechosos, la llevaba a disparar, y me llevó exactamente al lugar donde apareció el vehículo, que usted tiene que haber ido ahí en Patarrá, Tajo el Aguacate, ahí exactamente, que era un mirador natural, era una partecita de Sevilla San José, y me lleva exactamente ahí, me decía que eran 2 metros. Él llevaba a una mujer, a una prostituta a disparar ahí. No le detalló, estoy seguro que usted le preguntó con qué tipo de arma o qué. Ella no pudo identificar el arma, nada más que era un arma, se le enseñó un revólver, no era un revólver, era una pistola, no era una M3.
Pero este sujeto vivía también en los alrededores de esa zona. El asunto, yo viniendo una vez por la autopista, veo el carro de él, que era un carro de un modelo viejo, y lo veo y va una señora con él, entonces lo sigo y se mete ahí a Villas de Ayarco y se baja, y baja un material que llevaba y empezó ahí, puso una escalera y empezó a hacer arreglos. Este hombre trabajaba haciendo arreglos en distintos lugares, incluso cerca de la corte, trabaja haciendo arreglos en bufetes de abogados, y por ahí se desaparecieron creo que dos mujeres que trabajaban en esos bufetes y se hicieron amigas de él y no volvieron a aparecer, que son casos que hay sin resolver. El sujeto tenía dos amigos, uno murió de cirrosis hace unos años y el otro anda ahí, pero el asunto es que eran dos sujetos que no tenían esa fuerza, esa autoridad que tenía él. O sea, un psicópata tiene la suficiente inteligencia y la suficiente autoridad para hacer que otro sujeto o dos sujetos hagan lo que él quiere para lograr sus propios objetivos y sus propios beneficios. La idea, más bien la hipótesis de que es más de uno, está bien fundamentada en los casos que yo le mencioné antes, pero yo nunca me he opuesto a que hayan otras hipótesis. Bueno, si existen otras hipótesis, existen. Esta persona que usted señaló, y obviamente no vamos a decir el nombre, vive todavía. Sí, está preso. Está detenido por un crimen que ocurrió hace tal vez unos 10 años, ¿verdad? Por ahí, sí. Un crimen a una jovencita, me parece. En esa zona. En esa zona. Es una persona ya de bastante edad, me parece. Sí, está muy mayor. Una de las situaciones con los psicópatas es que conforme pasa el tiempo van bajando su actividad criminal, ¿verdad? Por ahí también, Rodolfo, hubo otra situación en que se hace un retrato hablado. El caso me parece que es el de Tres Ríos, perdón, el caso que usted mencionó de la pareja, donde hacen un retrato, ¿no? No, cuando matan a Víctor Araceli, que fue el caso que analizamos ahora, como media hora después o una hora después, va una muchacha por Santiago del Monte, ahí hay un puente, y el novio viene atrás, no sé si iban peleando o no, pero viene ahí, ella dice que va pasando y que le sale un tipo con una ametralladora y le dice, venga aquí, y que ella salió yendo. El retrato hablado es un tipo con bigote y con boina. Esa boina la utilizaba, por lo menos, es una coincidencia, pero la utilizaba uno de los sujetos que yo le llamo personalidad satélite. Los que giran alrededor del psicópata, en este caso. Principal. El problema es que cuando estos asesinos matan, los asesinos psicópatas, que no todos los psicópatas son asesinos, ellos generan una gran cantidad de adrenalina, o sea, satisfacen su necesidad y ya quedan satisfechos. Aparte de eso, quedan llenos de sangre. Por lo menos en San Vicente hubo una alteración morfológica terrible, vaginal, y no era posible que se viniera ese tipo ahí por los cafetales, eran como 3 kilómetros, llegar a otro lugar para intentar matar a una mujer que está pasando por un lugar totalmente transitado. Es imposible, por lo menos en mi experiencia, que una persona que va a ser atacada se fije en tantos detalles en el atacante, siempre se magnifica, se deforma todo. En este caso, relacionado a eso, se tiene en cuenta a un sujeto que era guerrillero, y entonces empiezan a investigar otros compañeros, que esa era la falla, ¿verdad? O sea, todo se tenía que unificar. Claro, había mucha gente investigando casi que por su lado. Y porque en el oficio en que a mí se me ordena hacerme el cargo del caso, se decía que coordinara con homicidio para cuestiones operativas. Pero yo coordinaba, pero la gente de homicidio no coordinaba conmigo, entonces había gente trabajando en el asunto. O sea, todo el mundo quería ver cómo lo agarraba. La idea es muy loable, pero, pero claro, al hacerlo, digamos, descoordinadamente. Exacto, entonces se perdía fuerza y positividad en el asunto. Pero tomando en cuenta las características psicopáticas de los psicópatas asesinos, ese hombre que se menciona de que era
era el psicópata, no tiene las características, era un hombre casado, tenía hijas. Estamos hablando hijos, de una tesis, de una hipótesis que surgió y tomó mucha fuerza, que es la hipótesis plantea que él al final, si no me falla la memoria, la que usted está desarrollando ahorita es de unos exinvestigadores o investigadores de homicidios que decían que él también fue víctima de un hombre que lo terminó matando en la zona de Surquí. En Ventanas. En Ventanas, allá por el Surquí, que otra persona que hablamos conocía a hombres en bares, en un bar en San José, y los llevaba... Sí, por el Parque Central. Por el Parque Central, y los llevaba hasta Ventanas. Sí, los drogaba y los llevaba por ahí los mataba. Ahí los mataba. Entonces, una de las hipótesis es que, y nosotros le hemos explicado esa en televisión, que una de las víctimas de este otro psicópata, otro que se le llamó peyorativamente el matanicas, sí, porque sus víctimas eran nicaragüenses, sí, era que el psicópata fue víctima de este matanicas. Sin embargo, usted me dice que no le convence a usted esa hipótesis. No, y es que no es que no convence, Rodolfo, sino que las características del psicópata no le van a permitir, por ejemplo, tener un hogar bien formado. Es muy difícil tener hijos. O sea, un asesino serial difícilmente tenga una vida normal. Que ellos no acatan que les impongan reglas. O sea, las reglas las establecen ellos mismos. Y si acatan reglas es porque les conviene. Entonces, si se casa un psicópata y la esposa tiene sus límites, ahí van a haber un problema. Entonces las relaciones no son de larga duración. Aparte de eso, tenía una escuela de béisbol ahí en Villas de Ayarco. Y ahí tenía chiquitos a los que les enseñaba a jugar béisbol y otras actividades sociales. Y yo no veo, incluso investigué en un caso donde otro sujeto que le decían vampiro, que tenía un problema con él, va a pie ahí cerca de la pista, y viene el sujeto ese, el sospechoso este, y donde viene, se topan y vampiro empieza a dispararle. Y lo que hace el sospechoso es meterse a un cafetal y salir huyendo. Un psicópata tiene ausencia de temor, ausencia de miedo. O sea, ahí se hubiera ido y lo hubieran matado o algo. Entonces, las características psicopáticas no son clásicas en esa persona, ¿verdad? Ahora bien, la persona que está ahora detenida y que para usted pudo haber sido un buen sospechoso, y que tenía figuras o personalidades satélites, o sea, dos fulanos que estaban alrededor de él y que podrían haber estado, según su hipótesis en este asunto, él sí cumple con otras características, sí, de esas, claro, porque me parece que él sí tenía familia también. Sí, pero ahí el asunto es que el hijo de él es un asesino y la esposa de él tiene problemas mentales. O sea, es una familia bastante disfuncional. Sí, se podría llamar de esa manera, pero por lo menos no ofrecían una resistencia para las actuaciones de él, ¿verdad? Claro. Entonces ya son elementos que hay que ir revisando y tratando de ubicarse. A mí me asignan el caso en el 90. Tras los homicidios en Curridabat, me parece, en sí, Parque de la Amistad. Sí, y entonces a mí lo que me piden es que él deje de matar, que no vuelvan a matar ahí en la zona de Entre Ríos, porque el pueblo estaba reaccionando. Y efectivamente, desde que yo tomé el caso hasta el 96 es el último. 95 viene el caso de Higuito de Desamparados. Hasta el 95, bueno, el 96 es el de Patarrá. Es el de Patarrá, y ahí desaparece, o por lo menos hasta esa fecha vuelve a actuar. Ahí ya yo me despego de la investigación, porque en el caso de la muchacha esa sola que dice usted, yo me doy cuenta después cuando voy a preguntar qué sucedió, me dicen que no me van a decir nada porque ellos se van a hacer cargo ahí de la situación. Entonces fue una pérdida de experiencia. Claro. Hay una acción muy loable del actual ministro de Seguridad Pública, que era director de la OPO, Michael Soto. De Michael, que él se dedica a recuperar todos los documentos y a formar un expediente policial. Y eso es muy bueno, porque si ocurre otra situación, pues ahí uno se puede, o los investigadores se van a poder nutrir de toda esa experiencia que sucedió y no se va a perder esos conocimientos, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial, ya continuamos aquí en 7 Días Radio.
Walmart American Express de Back Credomatic presenta Navidad Espectacular. Los villancicos más hermosos del mundo en la voz de los tenores. Un espectáculo para vivir la magia de la Navidad. Este 19, 20 y 21 de diciembre en el Teatro Nacional. Entradas a la venta en la boletería del teatro. Te esperamos. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. ¿Quiere invertir? Hágalo con la confianza que le da un mercado regulado. Invierta en títulos de oferta pública de la Bolsa Nacional de Valores. Diversifique su portafolio y contribuya con el crecimiento de Costa Rica a través de los mercados de la bolsa. Acérquese www.bolsacr.com. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. segurosbmicr.com. ¡Ey, ve a Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del INBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Estamos conversando con Gerardo Castain, ex investigador del OIJ y criminólogo, quien durante mucho tiempo estuvo detrás del psicópata, el asesino serial que infundió miedo en Costa Rica durante una década. Vamos a ver, ya nos quedan un par de minutos para terminar esta conversación con don Gerardo Castain, que durante muchos años estuvo detrás del psicópata. Y como usted lo plantea, los silencios que se dieron puede haber sido también producto del actuar propio de un psicópata que desaparece durante un tiempo, ¿verdad? Nada más para definir, este sospechoso que usted señaló hace un rato como uno de los, digamos, su principal sospechoso, él también fue investigado por la desaparición de como 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Más aproximadamente, sí. Pero eso posterior al caso de Patarrá, si no me falla memoria, como unos... No, anterior al caso de Patarrá. Es más, anterior incluso a los casos del Parque de la Amistad.
O sea, usted está diciendo que este sospechoso no solo calza muy bien en el escenario del psicópata, sino que también había sido investigado sin éxito en ese entonces por una desaparición de mujeres jóvenes por el lado de Tres Ríos, recuerdo, Curridabat, y al final termina detenido por haber disparado y matado a una joven. De hecho, Rodolfo, hay un cadáver que aparece aquí en la zona de Lindavista de Río Azul, como un barrial que presentaba antropofagia, que es la acción de los animales sobre el cadáver, pero más bien se creía que eran mutilaciones, pero era antropofagia, y esa mujer tenía relación con este sujeto. O sea, hay mucho indicio, son indicios, no son evidencias que sustentan la posibilidad. ¿Usted conversó con ese sujeto? Ah, sí, varias veces, claro. ¿Y cómo se comportaba? Sí, el hombre siempre estuvo a la defensiva, ¿verdad? Se hicieron investigaciones, se habló con él, un tipo bastante fuerte, ¿verdad? Un tipo que muscularmente bastante potente y muy inteligente, ¿verdad? Era un tipo inteligente. Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos por acá, porque con su experiencia es importante que la gente escuche y no solo por la experiencia que tuvo usted en el organismo de investigación judicial, sino por sus estudios, porque también tiene estudios formales en la criminología y participa de lecciones universitarias, que es un gusto haberlo tenido por acá. No, estamos para servirle, Rodolfo, y cualquier cosa nada más me llama y tratamos de aportar. Muchas gracias, don Gerardo, y muchas gracias a ustedes, los que nos siguieron por Facebook Live y los que nos siguieron por la radio. Si Dios lo permite, los esperamos mañana en una nueva entrega de 7 Días Radio. Hasta entonces.